bienvenidos a su nueva materia de estimación presupuestal. En esta sesión número 1 de la licenciatura en Administración y Comercialización. Mi nombre es Graciela Picasso y voy a ser su instructora durante este curso. Bienvenidos. Para empezar, vamos a ver cómo está compuesta nuestra materia. Básicamente, nosotros vamos a hablar de la parte de presupuestos. ¿Y de presupuestos de qué vamos a hablar? Como primera unidad, nosotros vamos a tener lo que es toda la parte de antecedentes, toda la parte de objetivos, vean ahí en su material que ahorita están viendo, en todo su temario. Su primera unidad está compuesta básicamente por los antecedentes, lo que vendría siendo una definición muy breve que vamos a llegar nosotros durante todas nuestras sesiones a ver qué es un presupuesto, de qué me están hablando. De hecho, hasta la palabra presupuesto, simplemente con el nombre nos está dando su definición. Tenemos también la clasificación, vamos a ver varias clasificaciones, porque la parte de presupuestos es muy amplia y por consiguiente va a estar dividida en muchas secciones. Hay muchas áreas de la parte presupuestal. Tenemos también la parte de los objetivos. ¿Qué objetivos busca en sí el presupuesto? Y no nada más la parte de presupuestos busca controlar y eficientar nuestros costos y gastos, sino también muestra otras cosas. Sí, vamos a ver los objetivos principales de la parte de presupuestos, no nada más enfocándonos a dos objetivos principales, ¿sí? Sino todos los objetivos que va a tener inclusive una interrelación con el proceso administrativo. Tenemos también la parte de qué requisitos debe de tener para poder cumplir con un buen presupuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder lograrlo? Recuerden que un presupuesto pues es un plan, como nosotros decimos, ¿no? Un budget. Pero muchas veces nosotros es mucho más sencillo planearlo, hacerlo en papel, que echarlo a perder ahí en la vida real y ya que está generando pérdidas. Nosotros en papel pues ya podemos nosotros planearlo dentro de... Pero si nosotros nos equivocamos allá afuera, pues ya nos originaría una pérdida financiera. Si nosotros nos equivocamos en papel, pues simplemente es borrarlo, ajustarlo, controlarlo, etcétera. Pero todo queda dentro de una planeación. En cambio, pues ya si nosotros no planeamos, por eso muchas veces los negocios pues fracasan, ¿no? Por una mala planeación. ¿Okay? Tenemos también las etapas que va a cumplir el presupuesto, desde que se están planeando, desde que se está ideando, se está imaginando uno cómo va a estar la parte del presupuesto, hasta que ya se está poniendo en su ejecución. Y no nada más dejar la parte del presupuesto ahí, ¿no? Ahí lo dejamos y ahí que se quede en la parte del papel, sino también controlar lo que se esté llevando a cabo, que se esté realizando y analizar por qué nos está realizando, por qué esas diferencias. Sí, todo eso nosotros tenemos que ir viendo con la parte presupuestal. No nada más es planear, sino también controlarlo para que se realice, para que se lleve a cabo con las mejores, ahora sí que innovaciones, las nuevas aplicaciones, etcétera, que se vayan adecuando a nuestra empresa. Y sobre todo es muy importante, yo creo que si ustedes ya lo han visto en la práctica, la parte del presupuesto, pues es muy importante llevar su control, ¿sí? Llevar su control que se está realizando paso por paso para que de esta forma se logre el objetivo que se había planeado desde un origen. Ahora, también tenemos que tener algunas características de los principios presupuestales que un presupuesto debe de marcar y debe de, ahora sí que cumplir, y que también van de la mano con el proceso administrativo. Como ustedes ven, la parte del proceso administrativo es muy importante. ¿Por qué? Porque un presupuesto también es una planeación, es un cumplimiento de objetivos que tiene que estar de acuerdo a una estructura, de acuerdo a la empresa, etcétera, y que se deben de llevar a cabo, y aparte nosotros tenemos que dirigirlo, controlarlo, etcétera, ¿no? Que es toda la parte del proceso administrativo que ustedes ya deben de conocer en alguna otra materia. Y también, sobre todo, nosotros tenemos que estar muy bien convencidos de que el presupuesto es la mejor forma de llevar a cabo nuestras operaciones dentro del negocio. Muchas veces nosotros quisiéramos a lo mejor pagarles muchísimo dinero a nuestros empleados, ¿no? Tener los mejores sueldos,
pero si nuestras ventas, nuestros ingresos no nos los permiten, pues ahora sí que nosotros tenemos que administrar el dinero que entra dentro de la organización para que de esta forma pues rinde el dinero, ¿no? Ahora sí que saberlo administrar de la mejor forma posible para que se cubran todas las necesidades dentro del ciclo presupuestal. Como segunda parte, nosotros haremos un presupuesto. De hecho, en nuestra primera unidad terminaremos la primera unidad haciendo un presupuesto muy básico, pero ya teniendo en cuenta cómo se haría el presupuesto para que tengamos una noción. Sé que algunos de ustedes, algunos que ya están trabajando, tienen experiencia, quizás se han visto la parte del presupuesto, porque el presupuesto es muy aplicable, ¿sí? Se utiliza mucho. Entonces ustedes a lo mejor ya conocen ustedes la parte del presupuesto, pero muchas veces los presupuestos van a ser diferentes de acuerdo a la organización, de acuerdo a la empresa. Entonces de ahí la importancia de que nosotros conozcamos nuevas formas de cómo presupuestar. Nosotros, antes de entrar precisamente a nuestra unidad número 2, haremos una breve introducción de algunos procesos de cómo podemos nosotros presupuestar, para no casarnos nada más con la parte de la práctica, ¿no? Iremos analizando las partes del presupuesto, la parte de los ingresos, la parte de los costos, gastos, impuestos, inversiones, etcétera, que es lo que nos marcan precisamente nuestra unidad número 2, para terminar con lo que es el flujo de efectivo. Cuánto estamos generando dentro de nuestros ingresos y cuánto estamos generando dentro de nuestros gastos, para que de esta forma obtener nuestro flujo de efectivo, cuánto cobré, cuánto gasté, cuánto me sobra, ¿no? Tenemos también en nuestra unidad número 3, vamos a ver cómo se estarían enlazando toda la parte de los presupuestos dentro de los estados financieros. Aunque en la unidad número 2 nosotros la terminaremos con la parte del flujo de efectivo, que es un estado financiero básico para la parte de los presupuestos, nosotros en la unidad número 3 empezaremos con la parte de la planeación de las utilidades, que ya está más enfocado al estado de los resultados, al balance general, que también se puede sacar dentro de la parte presupuestal. El control sobre todo de esos estados financieros y cómo voy a poder planear inclusive las utilidades de 2 o de 3 años, ¿no? Hablar quizás a lo mejor de más de 2 o 3 años ya sería más aventurado. Entonces nosotros para la parte de presupuesto solamente tomaremos 2 o 3 años, que es un periodo en el cual nosotros podemos hacer números, ¿no? Y sobre todo compararlos. Hablaremos también la parte del punto de equilibrio, que recordarán en otras materias, el punto de equilibrio es el punto en donde no hay ni pérdidas ni ganancias, pero nosotros lo veremos aplicado porque es importante para la parte presupuestal, porque es importante nosotros saber cuánto es lo mínimo que la empresa debe de vender para que de esta forma nosotros podamos tener, ahora sí que ni utilidades ni pérdidas, podamos quedar ceros, ¿no? O sea, no tengamos en un negocio muchas veces, sobre todo en los primeros años, no queremos ahora sí que tener grandes ganancias, sino por lo menos no tener pérdidas. Y a esto nos estaría ayudando la parte de la unidad número 3 para ver la parte del punto de equilibrio. Y finalmente tenemos nuestra unidad número 4, que vendría siendo la parte del control presupuestario. Como yo les había comentado, la parte de presupuestos no nada más es tener números, no nada más es tener la planeación y hay que se quede en el papel, ¿no? Sino lo importante es llevar el control de ese presupuesto, para que de esta forma se vaya llevando poco a poco, se vaya ejecutando y de esa forma se vaya realizando poco a poco y no llegar hasta fin de año y digamos, híjole, pues ya no vendí lo que tenía que vender, ¿no? O ya gasté más de lo que tenía que gastar, no, sino llevar mes con mes esa parte, esa pauta del presupuesto e ir controlando todos sus costos, sus gastos, ver cuánto se está vendiendo y con eso lograr el objetivo que se había planteado dentro de la organización. Eso es muy importante. Y como verán, ese es prácticamente nuestro temario, ¿sí? Son 4 unidades, es realmente, nuestra materia no es tan larga como en algunas otras ocasiones, que hemos tenido unidades de 7, 8, bueno, cursos de 7, 8 unidades,
sino que en este caso nosotros nada más nos estamos enfocando a 4 unidades. Se dice que son cortas, pero en realidad son largas. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto lo tenemos que realizar de una forma un poquito más aplicada a la realidad. Vamos a utilizar para nuestra primera unidad una práctica de un presupuesto de un producto, para que nosotros veamos el ciclo completo de la parte presupuestal y no nos enfoquemos precisamente nada más a ahora sí que parte teórica, ¿no? Sino que también veamos dentro de las primeras unidades, desde la primera unidad, veamos algo de práctico, veamos algo de lo que vendría siendo un poco de generación de números, y que con eso nosotros podamos llegar a nuestras últimas unidades a ver un control presupuestal, un control de nuestras utilidades, ¿ok? Para que con eso nosotros no podamos o no tengamos, ahora sí que digamos, ay, pues tenía que gastar tanto y ya gasté tanto, ¿no? O sea, gasté más de lo que tenía que gastar, un 20%. Entonces, por eso es muy importante llevar el control presupuestal. Como yo había comentado en algunas otras ocasiones, es muy importante ver en qué se está gastando. ¿Por qué? Porque si le dices a una persona, gástate tanto, pues juren lo que se lo va a gastar. ¿Sí? Es mucho más sencillo gastárselo. Pero le digamos, gástate 20 pesos, y si no lo controlamos, vean que a lo mejor no se gasta 20 pesos, sino se gasta 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos. Y pues ya, ahora sí se salió dentro del presupuesto, ¿no? Se salió de la parte presupuestal, se gastó más de lo que se tenía que gastar. En cambio, si nosotros le decimos a una persona, vende 100 unidades, pues a lo mejor pues, sí lo podrá vender, ¿no? Pero pues a lo mejor le va a costar más trabajo que gastarlo. Entonces, tenemos que estar dentro de la parte de ventas con un mayor control para que realmente se logren los objetivos, se cumplan las metas. Por eso es de ahí la importancia de que la parte presupuestal maneje los dos enfoques, la parte de ingresos y la parte de egresos. La parte de ingresos con la parte de ventas, y además de las ventas, que se cobren las ventas para que se tenga el flujo, para que se tenga el ingreso. Para mí, para la parte presupuestal, no me sirve tanto que se vendan 100, sino que se cobren los 100 pesos. Y que ahora sí que se gasten efectivamente lo que se tenían que haber gastado, esa planeación y esa meta, para que con eso, ahora sí que con ingresos y egresos, logremos nuestro objetivo, ¿ok? Bueno, nuestro objetivo prácticamente de estas unidades es que nosotros conozcamos la parte de presupuestos. Como les vuelvo a comentar, no nada más nos vamos a quedar en la parte teórica, sino también vamos a ver números, vamos a ver una práctica, varias prácticas, para que de esta forma vean cómo se puede presupuestar, vean algunos métodos, algunas técnicas de presupuestos, para que de esta forma se pueda tener la mayor visión posible, ¿no? Vamos a tener el enfoque de varios libros, para que con eso tengamos nosotros una visión de cómo realizan los presupuestos. A lo mejor una de estas técnicas son las que ocupan ustedes en su empresa, ¿sí? A lo mejor lo ocupan por medio de tarjetas de almacén, y sobre la parte de las unidades que voy a vender, las unidades que voy a comprar, etcétera, a lo mejor sobre eso presupuestan. A lo mejor ustedes se brillan más por la parte de las tendencias, ¿sí? Cómo está la parte histórica, qué meta es la que tengo que cumplir en mi empresa, y sobre esa pues la voy a dividir de acuerdo a nuestra tendencia histórica, o también la pueden hacer por parte de en promedios móviles, ¿no? O sea, un promedio de años anteriores me podría arrojar un número que es el que yo voy a presupuestar y voy a dividir. Entonces, con toda esa parte, son varias técnicas que podemos nosotros ocupar dentro de la parte de presupuestos. Hay algunas técnicas que son muy específicas del área, sobre todo de ventas. ¿Por qué? Porque pues son las que más se enfoca uno en la parte privada, ver que realmente estemos vendiendo, y que lo que vendamos, ahora sí que lo vendamos de acorde a nuestras metas, que cumplamos nuestros objetivos. Entonces, hay varias técnicas que se enfocan en la parte de ventas para que realmente podamos vender lo que estamos diciendo. Y hay algunos un poquito menos dentro de esas técnicas para la parte de costos y gastos, para la parte de inversiones, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar con un enfoque muy sencillo de qué es un presupuesto.
Un presupuesto, como yo les había comentado, tenemos varios enfoques. Y uno de esos enfoques vendría siendo dividir la parte presupuestal en las empresas privadas, ¿sí?, y las empresas públicas. Esa es nuestra primera división. Es una de las más grandes divisiones. Y entonces nosotros decimos, bueno, dentro de las empresas privadas, ¿qué voy a hacer? Pues yo tengo que planear mis operaciones durante nuestros siguientes años. Entonces yo voy a tener que hacer un presupuesto. ¿Cómo haría ese presupuesto? Pues primero voy a ver cuántos son los ingresos que voy a tener durante el siguiente año. Durante esos ingresos, pues ahora sí que voy a ver cómo voy a originar estos ingresos, ¿ok? Y dentro de eso nosotros vamos a ver, pero voy a ver, dentro de esos ingresos, yo voy a tener costos y gastos. Recuerden que costos no es lo mismo que gastos. Costo es lo que está relacionado directamente con el producto o servicio que yo estoy vendiendo o que yo estoy ofreciendo. Por ejemplo, si me dedico a producir mesas, mi costo es la fabricación de la mesa, como puede ser la madera, la pintura, los obreros que cortaron la madera, todo el proceso del cortado, barnizado, etcétera, ¿no? Todos los gastos relacionados con lo que es la producción de lo que es la mesa es parte de mi costo. Si yo, por ejemplo, me dedico a producir pizarrones, pues vendría siendo todo lo que son los materiales para hacer los pizarrones. Si yo me dedico a producir, ahora sí que plumones, pues mi costo va a ser todo lo que es el plumón, ¿no? Lo que es la tinta, lo que es el plástico, los tapones, etcétera. Entonces todo eso es parte de mi costo. Y mi gasto es todo lo que yo necesito para que mi empresa opere. Entonces, la parte de mis costos va a estar muy relacionada con mis ingresos. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo 40 unidades, mis costos tienen que ser exactamente lo que yo voy a vender de mis 40 unidades. A lo mejor esas 40 unidades las voy a vender a 100 pesos y voy a tener ingresos ahora sí que por 4,000 pesos, ¿ok? Y esas mismas unidades de 40, mi costo a lo mejor es de 50 pesos y voy a tener 2,000 pesos. Entonces, como ven, son las mismas 40 unidades que estoy vendiendo, son las mismas unidades que yo tengo que reflejar en la parte de mis costos, para que con eso pues yo ya empiece a tener una utilidad, ¿ok? Después voy a tener la parte de mis gastos. Estos gastos van a ser, pues ahora sí que hay algunos gastos que son fijos y hay algunos gastos que son variables. Fijos como pueden ser pues los sueldos y salarios, son costos o son gastos que se mantienen constantes durante un horizonte de tiempo. Por ejemplo, una persona pues siempre le voy a pagar la misma cantidad, a no ser que sea el de ventas y que a lo mejor le dé un bono por productividad, por lograr los objetivos, pero eso ya vendría siendo un gasto extraordinario, un gasto variable, ¿no? Entonces tenemos aquí la parte de mis gastos que son fijos, que son variables, que son operativos, sí, que a lo mejor vendrían siendo de 1,000 pesos. Y con eso pues yo ya genero una utilidad dentro de mi empresa de 1,000 pesos, ¿sí? Si esto mismo lo convierto a un presupuesto, pues voy a cobrar 4,000, voy a gastar 2,000 pesos en mi costo, voy a gastar 1,000 pesos en mis gastos y con eso pues voy a llegar a un remanente de efectivo de 1,000 pesos. Eso es para la empresa privada. ¿Qué pasa en el gobierno? El gobierno no vende, ¿sí? No va a tener la parte de las ventas, pero va a tener un paquete presupuestal en donde va a obtener ingresos. Pero esos ingresos en relación a qué están? Pues en relación a todos mis gastos. Esos gastos es todo lo que necesita el Estado para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, fíjense bien, en la parte de las empresas públicas, sí, en la parte de gobierno, primero van a ver todos sus programas para satisfacer las necesidades del Estado, las necesidades de la población. Primero van a originarse en qué van a gastar
y posteriormente van a ver cómo lo van a cubrir. ¿Qué quiere decir? Cuántos impuestos o cómo van a obtener el dinero suficiente para cubrir sus gastos. Si están diciendo que dentro de estos programas van a gastar 100 pesos, entonces en la parte de los ingresos tienen que ver cómo van a cubrir esos 100 pesos y que van a tener que cobrar 100 pesos de impuestos, para que de esta forma pues quede, ahora sí que las empresas públicas van a tener que quedar en una forma estable. ¿Por qué? Porque ellos no buscan tener una ganancia, ellos buscan satisfacer las necesidades de la población y con ello necesitan generar, ¿sí?, la parte de sus ingresos y cubrir las necesidades que tienen y que deben de quedar por eso en un nivel cero. Entonces, en la empresa privada voy a tener yo una planeación de utilidades, en las empresas públicas yo voy a tener una planeación de gastos y acorde a ellos voy a tener cómo voy a cubrir esos gastos. Entonces, fíjense, es muy diferente la perspectiva de un presupuesto privado y un presupuesto público. Nosotros, en nuestra materia, nos vamos a dedicar, prácticamente va a ser un enfoque para empresas privadas, porque es lo que comúnmente nosotros vemos. No vamos a ver un enfoque para empresas públicas, ¿sí? Nuestro curso ahora sí que va a tornarse todo en las empresas privadas. Entonces, para que nosotros nos estemos y nos ubiquemos muy bien sobre qué sectores vamos a trabajar. Sí vamos a ver un poquito de las empresas públicas, sí, cómo se origina esta parte de presupuestos, pero no va a ser nuestro enfoque general, ¿ok? Entonces, ahorita en esta primera sesión, nosotros vamos a conocer los antecedentes de la parte del presupuesto y qué significa la parte del presupuesto, ¿ok? Para eso nosotros nos remontamos hace muchísimo tiempo y vemos que el presupuesto prácticamente nace en el siglo XVIII en Inglaterra. ¿Pero cómo es en Inglaterra? Sí, de hecho, nace en la parte de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué nace en la parte de gobierno y sobre todo en Inglaterra? Acuérdense que Europa pues es la cuna de muchísimas ideas, de muchísimos pensamientos. Sí, no nada más tiene la parte, sobre todo en la parte tributaria. Europa pues es la cuna de muchísimas ideas, de muchísimos pensadores, pero en la parte de presupuesto nace en Inglaterra. ¿Por qué? Porque precisamente el presupuesto nace porque necesitaban ver cómo iban a gastar todo el dinero que las necesidades que iba a tener la población, y para eso nosotros empezaron a tener una planeación de toda la programación de gastos. Ahí nace precisamente la parte del presupuesto, originándose en ver o mostrarle al Parlamento. Acuérdense que Inglaterra tiene un Parlamento, el cual pues está constituido por la parte de lo que es el pueblo, ¿sí?, la parte de lo que son los estados, ¿sí?, muy semejante a nuestra división jurídica aquí en México. Nosotros tenemos dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Nosotros, la parte de los diputados pues está conformadas y representan al pueblo, y la parte de los senadores pues representan los diferentes estados. Pues hagan de cuenta que Inglaterra necesitaba pues presentarle en qué van a gastar todo su dinero, sí, cómo iba a ser el gasto y cómo iban a programar esos gastos en las diferentes épocas o en los diferentes meses del año, y con eso nace su primera idea del presupuesto, ¿ok? En donde precisamente se busca mostrar los planes de ese presupuesto al Parlamento. ¿Sí? Con eso nació la primera, el budget, que le dicen normalmente en inglés, que es la parte del presupuesto. Después brinca Francia, y mucho tiempo después nace en Estados Unidos, ¿no? Va brincando a Estados Unidos. Como yo les había comentado, su origen la tiene, o la parte del presupuesto, su origen lo tiene en la parte del gobierno para mostrar su planeación de gastos.
Sin embargo, toma fuerza cuando se empieza a meter en la parte del sector industrial. ¿Por qué? Porque las empresas empiezan a crecer, están después de la parte de las guerras mundiales, en donde las empresas, pues ahora sí que tienen que ampliarse, no hay muchísimas empresas como lo hay hoy en día, sino que hay muy pocas empresas, y las empresas que hay son empresas pequeñas, las cuales empiezan a crecer, y crecen a través de lo que vendría siendo una planeación y un control presupuestal. ¿Por qué? Porque tienen la idea y se tiene en ese pensamiento que el presupuesto va a controlar tus gastos. Como lo habíamos comentado, nosotros decimos voy a gastar 100 y esos 100 no son los que tienes que gastar. Entonces, ¿por qué? Porque es muy fácil gastar el dinero. Si no me dicen tienes que gastarte 100, pues júrenlo que a lo mejor me los gasto, pero a lo mejor me gasto 120, 150 si no me están controlando y no me están diciendo. Pues total, ¿qué tanto es 50 pesos, 20 pesos más? ¿Qué tanto es más poquito, no? Entonces, pero si me están diciendo tienes que gastarte 100, pues entonces ya veo que sí hay un control dentro de esos 100 pesos y que tengo que rendir cuentas de cómo me gasté esos 100 pesos, pues entonces sí, ya me pongo muy estricto y muy cuidadoso y sí me gasto los 100 pesos. Muchas veces hasta me gasto 95, 90 pesos, ¿no? Para no llegar a la parte del límite. Entonces con eso se va controlando las operaciones del negocio para que no se gaste de más, sino que se vaya gastando poco a poco, ¿no? Y se vayan cumpliendo precisamente los objetivos y las utilidades. Como les había comentado, por ejemplo, aquí en nuestra pizarra podemos ver que ya, por ejemplo, en nuestro primer año ya tuvimos unas utilidades de 1,000 pesos. Supongamos que el próximo año, pues yo voy a tener igual mis ingresos, mis costos, mis gastos, y a lo mejor el próximo año ya tengo una planeación que voy a ganar 2,000 pesos de utilidad, y para el tercer año, pues a lo mejor tengo una planeación de llegar a 15,000 pesos, ¿no?, de utilidad. Y con eso, pues, ¿qué hice? Pues yo ya tuve una planeación de utilidades, o sea, llegué a 1,000, 2,000 y 15,000 pesos, ya con eso estoy planeando las utilidades del primero, del segundo y del tercer año, y ya con eso puedo hacer planes, ¿no?, de cómo voy a poder reinvertir esas utilidades, cómo van a generar ganancias en mi empresa, etcétera. Entonces, por eso es muy importante para las empresas tener esa parte del presupuesto, lograr con eso un crecimiento industrial, ¿ok? Y a través de lo que yo les comentaba, la parte de los métodos de planeación. De hecho, la primera empresa que empezó con todo su proceso presupuestal fue en 1928 en la parte de Westing Company. Westing Company, ¿qué hizo? Pues ella adoptó el primer sistema de costeo estándar. ¿Qué es el costeo estándar? Pues recordarán en algunas otras materias que la parte de costeo estándar es una planeación muy estricta en la parte de sus costos, ¿sí? Entonces con eso empieza a la parte de presupuestos, empieza a tener un tratamiento en el volumen de sus operaciones y empieza con la parte de presupuestos flexibles, en donde va a tener que marcar sus operaciones durante el primer trimestre, después el segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, y empiezan a tener un volumen máximo y un mínimo, y empieza con eso a presupuestar sus operaciones. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros podemos ver que la parte de presupuestos es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a analizar con eso mis costos y mis gastos. Voy a poder programar mi presupuesto, voy a poder ver todas mis actividades, voy a poder programar y decir, pues en este mes, por ejemplo, si yo estoy manejando en una empresa hotelera, pues cuáles van a ser mis días fuertes, pues a lo mejor lo que vendría siendo, voy a programar que para Semana Santa, pues ahí voy a tener un repunte en mis actividades, que para semana de vacaciones de julio y agosto voy a tener otro repunte de actividades, y lo que es noviembre y diciembre voy a tener otro repunte de actividades, y los demás pues van a ser meses estables. De hecho, hasta en el mes de enero a lo mejor voy a tener pues unas operaciones que voy a tener que restringir y voy a tener que ocupar lo que me sobró de dinero de noviembre y diciembre, porque enero pues es la cuesta de enero y no voy a tener muchas ventas. Y con eso yo voy a poder
controlar y voy a poder programar diferentes actividades, y de hecho voy a poder contratar personas para el mes del abril, marzo, dependiendo, parte de Semana Santa, julio, agosto para la parte de vacaciones, noviembre, diciembre para la parte de fin de año. Y con eso voy a poder contratar personal y poder estar bien preparados para la parte de cuando se repuntan mis operaciones, ¿no? Y con eso, pues si se fijan, ya con eso tomé decisiones y voy a manejar mis cifras para que al final de los 12 meses yo pueda tener mis utilidades, ¿no? Que acabo de mencionar previamente, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver un poquito más de los antecedentes de la parte de presupuestos. Yo les había comentado, de hecho, que presupuestos nace, como les había comentado, en el siglo XVIII en Inglaterra, ¿sí? Cuando la parte del ministro de Finanzas realiza un presupuesto para mostrarle cómo se van a gastar esos gastos, ¿sí? Cómo se va a realizar toda la programación de gastos al Parlamento, ¿ok? Pero después, como les había comentado, brinca a la parte de Francia, en donde se va igual, ellos quieren adoptar un sistema de presupuestos para la parte de gobierno. Es muy importante para ellos mostrar en qué van a gastar el dinero, para que pues lógicamente con eso justifiquen la entrada de sus ingresos, ¿ok? Tenemos después que brinca un año después a Estados Unidos, precisamente también con la parte de gobierno. Entonces, fíjense, tiene sus orígenes la parte de presupuestos en Europa, ¿sí? Después brinca a lo que es Estados Unidos, pero siempre en la parte gubernamental. Para la parte de gobierno es muy importante manejar la parte de los gastos, la parte de los programas. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que es la base, ¿no? Voy a justificar con eso cuántos impuestos son los que voy a cobrar. Después, fíjense que de la Primera Guerra Mundial empieza la parte de las industrias, en donde empiezan a adoptarlo porque ven que para la parte de gobierno les sirve justificar sus gastos, y por lo consiguiente la parte de las industrias son empresas que apenas están creciendo, que apenas están, algunas están, pues ahora sí que del primero, ¿no? O sea, apenas están naciendo esas empresas, algunas están empezando a crecer. No están las grandes empresas como están ahorita, sino son empresas que son pequeñitas, y por lo consiguiente ellas tienen mucho la parte de la planeación, ¿sí? Empiezan a basar todos sus cimientos en la parte de planeación y control. Sobre todo les preocupa mucho la parte de los gastos, y como vieron que el gobierno les estaba funcionando, ¿por qué? Porque con eso mostraban los programas y seguían los programas que tenían que hacer durante todo el año. Por eso le empieza a adoptar la parte privada, porque buscan maximizar sus utilidades, ¿ok? Tener unas mejores ganancias. Después viene una época de madurez del presupuesto, en donde varias empresas lo empiezan a adoptar durante los años de 1912 a 1925. De hecho, en 1930 en Ginebra, Suiza, se hace el primer simposio de la parte de presupuestos, en donde empiezan a marcar las bases que se necesitan para el control presupuestal, para cómo hacer un presupuesto, cuáles son los objetivos que se buscan en ese presupuesto, cuáles son los problemas en los cuales se han encontrado al realizar los presupuestos, y de hecho participan aquí 25 países que están muy inmersos en la parte de presupuestos, sobre todo en la parte europea, ¿no? Como Europa es la primera donde nace la parte de los presupuestos, pues empiezan las empresas europeas a adoptarlo, ¿ok? De hecho, un año después, en 1931, empieza a darse en México. México empiezan a traerlo las empresas norteamericanas, especialmente lo que es la Ford Company y la General Motors. Son empresas estadounidenses, lógicamente, pues aquí como les comento, en Estados Unidos en 1912 a 1925 empieza su madurez, y pues brinca a México en 1931 con esas dos empresas. Se empieza a adoptar en lo que es la parte de México.
En Estados Unidos, en 1946, empieza a surgir, de hecho, en el Departamento de Marina, lo que es el presupuesto por programas y actividades. O sea, ya empiezan a generar un presupuesto por programas y actividades y empiezan a llevar su control. O sea, no nada más era mostrar en qué voy a gastar, sino ya llevar el control de esos programas, ¿ok? Después de la parte de la Segunda Guerra Mundial, se origina ya las áreas dentro del gobierno, se origina la parte de contabilidad y presupuestos, porque anteriormente todo lo llevaba contabilidad, pero ya después de la parte de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a separarse esas dos áreas. Contabilidad lleva toda la parte de los registros y lo que es la parte de presupuestos llevan su planeación. Se empiezan a dividir las partes de contabilidad y la parte de presupuestos. En 1961, de hecho, el sistema de Estados Unidos, igual el Departamento de Defensa, empieza su sistema de planeación por programas y presupuestos. O sea, ya empiezan a adoptarlo más departamentos del gobierno de Estados Unidos. En 1964 intenta el Departamento de Agricultura adoptar su presupuesto, pero no le sale muy bien la parte del presupuesto base cero, pero es hasta 1965 en donde el departamento o la parte del gobierno ya crea su departamento de presupuestos, y en 1970 lo que es la empresa Texas Instrument empieza con su presupuesto base cero y lo que son los paquetes de decisión. Nosotros a lo largo de nuestro curso vamos a ver las diferentes partes del presupuesto, cuáles son sus objetivos, etcétera. De hecho, en la siguiente unidad vamos a ver las diferentes clasificaciones de los presupuestos. Les puedo comentar yo que ese presupuesto base cero, a diferencia de lo que es el sistema tradicional de presupuestos, como yo lo había comentado aquí, yo les había puesto un ejemplo de un presupuesto en base a unidades. Pero el presupuesto base cero, hagan de cuenta que empieza de cero, como su nombre lo dice, ¿no? Empieza a crearse una contabilidad. ¿Cuánto voy a generar de costos? ¿Cuánto voy a generar en este renglón de sueldos? ¿Cuántos ayudantes de este departamento? Etcétera. Es como una contabilidad en chiquito, una contabilidad planeada. Es un desglose detallado de todas las actividades y de todas las erogaciones que se van a tener, sobre todo el presupuesto base cero, su enfoque lo tiene en la parte de egresos. Es un presupuesto básicamente adoptado por el gobierno en el cual no va a depender de datos históricos, sino que datos presentes. Entonces van a poner que el sueldo de la persona tal, fulanito de tal, y todas sus partidas, ¿no? Toda la parte del sueldo. Luego bonos de tal persona, bonos de esta persona, bonos de este puesto, etcétera. Luego esta actividad, lo que es planeación de este marketing de esto, marketing de otro, o sea, tiene un desglose de todas sus actividades, renglón por renglón. De hecho, hasta en el sistema gubernamental tienen hasta el número de cuenta, ¿no? No es el número de cuenta de la contabilidad, sino es el número de cuenta y cuánto es el presupuesto por cada cuenta, por cada partida, por cada renglón. Es un presupuesto muy detallado que lo tiene la parte del gobierno. Ok, bueno, entonces para enfocarnos, nosotros el presupuesto nace desde un plan, desde una idea. Posteriormente se va a ver cómo se va a realizar ese plan, cómo se va a realizar esa idea, para que finalmente nosotros no nada más dejemos cómo vamos a planearlo, ¿sí? O sea, primero pienso cuál va a ser mi idea, cuál va a ser mi meta. Posteriormente lo voy a poner en papel, voy a lograr mis objetivos, voy a lograr mis metas, pero no nada más lo dejo en papel, sino que voy a tratar y voy a lograr controlar para que las actividades vayan realizándose conforme a lo planeado. Por eso digo que voy a tener que tener un control dentro de la parte del ciclo de las empresas, es decir, todas las actividades de la empresa deben de englobarse de acuerdo a esas actividades, ¿ok? Por lo consiguiente, un presupuesto es una formulación y una puesta en marcha de todas nuestras estrategias. Quiere decir, todas mis actividades tienen que estar presupuestadas. Yo no puedo hacer alguna actividad que no esté dentro de la parte del presupuesto.
Yo sé que la parte del presupuesto, como por consiguiente yo voy a tenerlo que planear, qué actividades es la que yo voy a tener que planear, para que con eso nosotros vamos a tener diferentes sistemas presupuestales, ¿ok? Voy a tener el sistema de la parte de ingresos, egresos, nóminas, gastos, etcétera, impuestos. Y eso va a estar acorde a mi organización, es decir, si yo tengo el departamento de ventas, marketing, producción, voy a tener mi presupuesto de ventas, marketing y producción. Ese presupuesto va a ser un traje a la medida de acuerdo a cómo está la empresa. No puedo decir que a lo mejor va a ser así, así, así. No, o sea, va a haber ingresos, que todas las empresas buscan generar ingresos, va a haber costos de acuerdo a las actividades o a las áreas que tenga la empresa, va a haber gastos acorde a las actividades de la empresa, inversiones en activo fijo, de acuerdo a sus necesidades, y sobre eso nosotros vamos a calcular la parte de los impuestos. Por lo consiguiente, también es muy importante que el sistema de producción esté acorde a la parte de presupuestos. O sea, no nada más digamos, la empresa va a tener presupuestos y producción no. No, o sea, toda la parte de los presupuestos deben de englobarse todas las áreas de la empresa, sobre todo la parte de producción y mercadotecnia, que son una de las áreas que gastan más. Nuestro costo de ventas, dependiendo a la empresa, pues va a estar entre un 50 y un 60%, o sea, es mucho lo que se gasta. Y la parte de publicidad y propaganda también es lo que más gastamos. También nosotros tenemos que tener un buen sistema de información y control de operaciones, es decir, como les había comentado, no nada más es dejar el presupuesto en papel, sino también controlarlo. Es muy importante esa parte, ¿ok? Con eso nosotros podemos llegar a una definición de presupuestos. ¿Qué es un presupuesto? Pues es una presentación ordenada de los resultados de una actividad. Con eso nosotros llegamos a dos palabras: presupuestos. Pre, antes de los hechos; supuestos son todos los hechos. Entonces, con eso nosotros decimos y separamos, de hecho, como les había comentado, dos áreas básicas. Contabilidad va a llevar todo el registro de las operaciones y presupuesto va a llevar toda la planeación y control de las actividades. Es decir, ya tenemos ahora sí que dos áreas muy específicas y muy divididas. La parte de contabilidad es todo el registro de las operaciones, todo lo pasado, y presupuestos es todo lo futuro y va controlando lo pasado para que ese futuro se vaya adaptando a nuestro presente, ¿ok? Sí, como les había comentado, contabilidad va a ver toda la parte de registros y presupuesto va a ver toda la parte de planeación y control de cifras, ¿ok? Bueno, con eso nosotros tenemos también otra definición de la parte de presupuestos, en donde nos dice, es un plan de acción dirigido a cumplir metas previstas, expresada en valores y términos financieros, que deben cumplirse en un tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Por ejemplo, si yo pongo una recta de tiempo, el año 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué voy a tener? ¿Qué tipo de planeaciones voy a tener? Pues durante mi primer año voy a tener una planeación a corto plazo. Durante mi segundo y mi tercer año voy a tener una planeación a mediano plazo. Y durante mi quinto, sexto año voy a tener una planeación a largo plazo. Como les había comentado, ponerle números a mi primer año, a mi segundo año, es muy sencillo. Mas, sin embargo, ya poner números a un quinto, sexto año ya sería muy aventurado. Entonces, nuestro presupuesto solamente se va a quedar durante los primeros, a lo mucho el tercer año, no más del tercer año. Nosotros tenemos que para la parte de largo plazo nosotros vamos a tener que buscar las metas, objetivos, misión, visión, objetivos de la empresa, no presupuestos, no números. Nada más se va a buscar lograr o tener bien en claro lo que se llama una planeación estratégica. La planeación a corto plazo, la de un año, se llama una planeación a corto plazo, una planeación por objetivos. Una planeación a 2 o 3 años es una planeación táctica, porque es a mediano plazo. Y una planeación a largo plazo, en la cual yo voy a buscar tener mi visión, mi misión, mis objetivos, mis estrategias, se va a llamar una planeación estratégica, ¿ok? Nosotros tenemos que la planeación a corto y mediano plazo voy a poderle poner números.
y con esos números se van a llamar una planeación financiera. Finalmente, con toda la información que hemos visto de la parte de presupuestos, les pido que por favor hagan ustedes un ensayo. Hagan un ensayo, de los orígenes del presupuesto. Busquen información, ya les di algunos antecedentes de la parte de presupuesto. Vean sus cambios, vean su evolución que ha tenido a través del tiempo, cómo se ha adoptado en nuestro país y las ventajas y desventajas que lo han marcado. ¿Ok? Y con eso me despido, deseándoles que haya sido de su agrado su primera sesión. Muchas gracias.